Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24. Ya estamos en vivo desde las 19:30 hasta las 21 en este nuevo horario. Arrancando con mucha información, ahora vamos a contar exactamente un poco lo que habíamos anticipado, que China se convierte en prestamista de última instancia de una Argentina en crisis. Ahora vamos a contar cómo China presta 10.000 millones de dólares en yuanes, pero de libre disponibilidad. ¿Y por qué eso son los únicos fondos frescos, divisas frescas, que va a tener disponible el Banco Central en plena campaña electoral? Y cómo China, de alguna manera, aporta para tratar de calmar las aguas del dólar. Ahora, la pregunta es a cambio de qué, y ahora vamos a contar las condicionalidades de este préstamo que en algún momento hay que devolver, cómo se va a usar y cómo se cerró la negociación ahí en Beijing entre el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y las autoridades chinas. Ya nos vamos a meter en el tema porque tiene mucho que ver con lo que puede pasar en los 3 próximos meses en la economía argentina. Lo que puede pasar con el dólar, lo que puede pasar con la inflación y sobre todo con el nivel de actividad. Si no se puede importar porque no hay dólares, la actividad económica que ya se está enfriando se derrumba aún más. Así que ahora vamos a contar exactamente qué significa este anuncio del día de hoy, que sin duda era el más importante de la gira que inició la delegación argentina encabezada por Sergio Massa a China. Era la ampliación de los yuanes de libre disponibilidad en el swap de monedas que tiene el Banco Central argentino con el Banco Central de China. En un ratito va a estar acá en nuestros estudios Matías Culfas, que fue ministro de Producción durante buena parte de los 2 primeros años del gobierno de Alberto Fernández. Y ustedes saben, salió del gobierno de una manera tumultuosa en el enfrentamiento entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Está presentando un nuevo libro, pero además me interesa hablar con Culfas un poco cómo ve la situación económica de un gobierno del peronismo que yo creo que todavía no tienen claro qué orientación tiene. No se ha zanjado la discusión interna entre Alberto Fernández, Massa y Cristina de el peronismo del siglo XXI. Hacia dónde va el peronismo y cuál debe ser la política económica, en todo caso, del proyecto del Frente de Todos, ¿no? Evidentemente a este gobierno le quedan pocos meses, 7 meses hasta diciembre. No creo que se zanje esa discusión ahora, pero en algún momento van a tener que plantear en la plataforma electoral, bueno, hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren efectivamente hacer. Va a estar en un ratito también Martín Lustó, que está enfrentando a Jorge Macri en la pelea por la ciudad de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio. Y ya hay cruces muy fuertes entre Macri y Lustó, Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri. Vamos a contar también en un rato qué está pasando con los aumentos que se vienen en junio. Aumentos muy importantes, sobre todo de servicios, algunas tarifas públicas, pero servicios privados que significa una catarata de aumentos. Y cómo cerró mayo desde el punto de vista de la inflación, con una aceleración inflacionaria que de nuevo se dio en la última semana por causa de la carne, y eso subió mucho el índice de mayo. Ahora vamos a contar qué pasó con esos números. Bueno, ya está Mariana Contartesi en Beijing. Ahora vamos a estar hablando con ella en el móvil exclusivo en vivo que tenemos desde Beijing, pero les cuento brevemente qué significa el préstamo y el anuncio que se hizo hoy, que es la ampliación de los yuanes de libre disponibilidad en las reservas del Banco Central. El acuerdo con el Banco Central de China, nosotros tenemos, el Banco Central de Argentina tiene un swap de monedas, un intercambio de monedas con China de 19.000 millones de dólares, que son yuanes. Más de la mitad de las reservas del Banco Central no son dólares, sino que son yuanes. En realidad el renminbi, la moneda china. Hasta ahora no se estaba usando nada de esos yuanes, pero estaban ahí en las reservas del Banco Central como decoración. De hecho, insisto, más de la mitad de las reservas brutas, el 55% de las reservas, son los yuanes que vienen desde el 2009. Martín Redrado fue el primero que hizo el swap de moneda con China. Después fue una política de Estado, digámoslo así, en la crisis argentina, porque lo continuó Cristina Kirchner en su segundo mandato y después lo continuó Mauricio Macri, que incluso amplió el swap de moneda con China. Bueno, hasta ahora no se venía utilizando nada de eso. De hecho, nosotros contamos que a principio de este año el gobierno argentino anuncia que se había negociado con el Banco Central Popular de China
se había negociado que 5.000 millones de dólares se podían utilizar para pagar importaciones desde China. Hemos contado que en el último mes, sobre todo, autorizaron CIRAs, autorizaciones de importación, por más de 2.200, 2.500 millones de dólares que se tienen que pagar en los próximos meses y que eso se va a pagar con los yuanes que ya estaban disponibles. Pero lo que logró la delegación argentina en esta negociación que se hizo por estas horas en China es ampliar la disponibilidad del préstamo de China de 5.000 a 10.000 millones de dólares. Con lo cual, la Argentina va a tener en los próximos meses 10.000 millones de dólares en yuanes de libre disponibilidad. Y el swap de monedas se prorroga por 3 años. Es decir, hoy uno ve las reservas del Banco Central, no se movieron un solo centavo, son las mismas reservas que tenemos brutas, que tenemos en los últimos días. Esas reservas han caído más de 11.000 millones de dólares porque ya estaban contabilizados los yuanes en las reservas. La novedad acá es que se van a poder utilizar 10.000 millones de dólares en los próximos meses. ¿Para qué? Para pagar importaciones provenientes de China, en algunos casos para liberar dólares, porque ahora vamos a contar, hay 2 empresas muy importantes de Tierra del Fuego, la empresa de Nicolás Caputo y la de Chernahovsky, que son los 2 grandes importadores de Tierra del Fuego, que tenían ya autorizadas importaciones que tenían que pagar en las próximas semanas por más de 600 millones de dólares. Lo que se va a hacer es que esas operaciones se paguen directamente en yuanes, con lo cual el Banco Central va a liberar dólares para poder pagar importaciones desde otros orígenes o eventualmente usar esos dólares para tratar de equilibrar el mercado cambiario que está muy desbalanceado, donde hay una expectativa de devaluación muy grande para los próximos 2 o 3 meses. De alguna manera, ahora vamos a ver el otro costado de las cosas, pero los únicos fondos frescos, divisas frescas, moneda dura que llega a la Argentina en este momento por encima de lo que estaba contabilizado en el Banco Central, es decir, que se puede utilizar, es el préstamo de China. Este préstamo está condicionado a que la Argentina cierre el acuerdo con el fondo en la redefinición que está negociando Sergio Massa a mediados de junio con Washington. Pero nosotros hemos dicho, ese acuerdo con el Fondo Monetario, difícilmente, más allá de lo que diga el Ministerio de Economía, lo que diga el gobierno, lo que anuncien, difícilmente signifiquen fondos frescos para la Argentina. El Fondo Monetario va a redefinir las metas fiscales, monetarias, de reservas, que están todas incumplidas, va a encuadrar a la Argentina para que no se caiga en el abismo, para que siga dentro del acuerdo con el Fondo Monetario, le puede llegar a adelantar 10.000 millones de dólares que el fondo tenía previsto pagar en cómodas cuotas este año, en junio, en septiembre, en diciembre. ¿Para qué? Para a su vez pagarle al FMI los propios vencimientos que hay hasta fin de año del acuerdo con el fondo. Pero el Fondo Monetario difícilmente permita que uno solo de esos dólares pueda ser vendido en el mercado cambiario a 230, 240 pesos para pagar importaciones. El fondo está presionando por una devaluación del tipo de cambio oficial y más allá de esa discusión, el fondo dice, bueno, yo te envío, los desembolsos estaban previstos para este año, pero mostralos ahí en las reservas sin tocarlos y usalos para pagar los vencimientos que tenés con el propio FMI hasta fin de año. Por lo cual, ojo que este préstamo de China a un año es la única, si se quiere, posibilidad que tiene el Banco Central de aminorar un poco las presiones que hay sobre las reservas del Banco Central y sobre el dólar. ¿Qué significa el préstamo en términos de las condiciones de devolución? Un poco lo que contamos. Cuando se activa el préstamo, inmediatamente entra a correr la tasa de interés, que es la tasa JIBOR más el 4%, la tasa de referencia de China, de un grupo de bancos comerciales de China, más el 4%. Esa tasa hoy está entre 6,4 y 6,7%. No es una tasa barata porque el FMI le presta a los países que están performing, digamos que están en condiciones de pedir en base a su cuota créditos más baratos, al 3,8%, pero como Argentina tiene sobre la mochila un préstamo que excedió todas las posibilidades de préstamo normales a la Argentina, de cuota y demás, y obviamente entró en una renegociación en la cual se dispararon todos los punitorios, multas y penalidades, la Argentina está hoy en una tasa de interés con el FMI de 7,8%, que es la tasa de DEC del 3,8% más una penalidad del 4% anual. Con lo cual,
este préstamo con China es un poquito más barato de lo que cuesta hoy el financiamiento con el fondo. Sin embargo, estamos tomando un préstamo para pagar importaciones y hay que devolverlo de acá a un año, con lo cual esta es una cuenta que queda para el próximo gobierno. ¿Qué dice este gobierno para pasarle la pelota al próximo? Bueno, el próximo gobierno no va a tener la sequía que hubo este año, va a tener exportaciones de gas con el gasoducto que hoy no están, va a tener más exportaciones de petróleo con Vaca Muerta jugando más fuertemente, pero de alguna manera lo que se está buscando en todas las modalidades es tratar de conseguir un puente de transición para que no haya una devaluación fuerte en plena campaña electoral que espiralice la crisis y la inflación. Y ojo, no solamente es el préstamo de China de 10.000 millones de dólares, sino que el Banco Central ya tiene una deuda comercial con importadores de 12.000 millones de dólares, que se ha pateado para adelante en plazos de 90, 180 días, algunos 210 días, como es el caso de las automotrices. Se acaba de patear a diciembre el pago de importaciones que hacen las automotrices de sus casas matrices, que es una cuenta que también se suma a la cuenta que hay de deuda comercial para adelante. Y a eso hay que sumarle el interrogante, que al final no se pudo destrabar, que es si va a haber financiamiento de importaciones desde Brasil por parte de los bancos brasileños. El ministro de Economía ha conseguido que haya una promesa de que la Argentina se incorpore a los BRICS, al Banco de los BRICS a partir de agosto, pero no se sabe si eso va a llegar a tiempo, porque recién en agosto se activaría esa posibilidad y hay que ver cuándo los bancos brasileños pueden financiar importaciones de la Argentina. En síntesis, lo que se busca en el cortísimo plazo es tratar de sostener mínimamente el nivel de actividad para que no se corten las importaciones y que el Banco Central tenga algún margen de maniobra para intervenir en el mercado cambiario y evitar que salte el dólar y detrás del dólar la inflación. Está Mariana Condardesi en este momento en Beijing. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes para vos. Aquí empezamos el día sábado y el último día de actividades de Sergio Massa, donde está previsto que él formalmente dé entrevistas aquí a los medios que estamos siguiendo la gira para hacer una síntesis de lo que vos muy bien explicabas y detallabas de cómo se generó el swap y hacia dónde van, porque ayer cuando hacían el anuncio de esta renovación del swap chino, había cierta tranquilidad dentro y alegría dentro de lo que es el equipo económico de Massa, porque vinieron a esto en definitiva, además de todo el proceso de inversiones que vinieron a buscar y que te fui contando día a día, esta era en definitiva el evento más importante de todo este proceso. Es más, se habló en un momento de si Argentina, no había que en algún momento decirle Argentina por todo lo que se había logrado en esta semana. Vos sabés que además del tema swap que detallabas, se cerraron otros acuerdos, que eso lo hizo el secretario de Agricultura, Juan José Bailio, que es la apertura y la reapertura de productos argentinos que, como por ejemplo por la gripe aviar, la de pollos se había cerrado, Maxi, y ayer se anunció formalmente la reapertura, que eso genera unos 240 millones de dólares, es lo que confirma el propio secretario de Agricultura. ¿Y sabés qué se abre de mercado? Se abre el mercado de las menudencias, que lo que me explicaba aquí el equipo económico es que va a generar más divisas inclusive que la exportación de pollos. Menudencias estamos hablando, no sé, mondongo, estómago, chinchulines, todo lo que acá en China se consume y mucho y en Argentina no, se va a empezar a exportar a este país y el balance que hacen es que va a generar inclusive mayor cantidad de divisas que la exportación de pollos que la Argentina venía haciendo y que se había suspendido por el brote de gripe aviar. ¿Sabés qué se incorpora? También frutas secas. ¿Y esto qué significa? No, en el volumen se habla de 70 millones de dólares, pero para los productores de este sector también es una vía de generación de dólares. Y ya confirmaron que sorgo y maíz empieza hoy mismo la reapertura de lo que es la exportación de estos productos, y la de trigo, Maxi, empieza la semana que viene, después de que se destraben algunos puntos burocráticos. La de trigo comienza la semana que viene. Cuando en el equipo económico de Massa hacen las cuentas, te dicen que están esperando que esto genere divisas
por más de 1.000 millones de dólares en total con los 4 productos que se están o reabriendo o incorporando por primera vez. Viste que vos lo sabés muy bien y lo explicaste muy bien, es la manera de empezar a tomar, aunque sea en algunos productos, dólares, como sea. Así que este fue otro anuncio que no tuvo tanto impacto como el del swap, obviamente, pero que sí el gobierno y sobre todo el equipo económico de Massa también se lleva el alivio de haberlo destrabado, sobre todo el que tiene que ver con la exportación de pollos. Mariana, respecto al acuerdo de ampliar a 10.000 millones de dólares el swap de moneda, insisto, la verdad que es muy impresionante cómo han cambiado los tiempos, porque la Argentina tiene una crisis de lo que se llama la crisis de balance de pago. Ahora vamos a discutir por qué Argentina no tiene dólares en medio de una situación en la cual tuvo los últimos 3 años superávit comercial enorme, gigante, y hoy no tiene reservas en el Banco Central. Además, reestructuró la deuda, o sea que no es que estuvo pagando de manera impresionante. Este año no hay vencimiento de deuda prácticamente importante, son vencimientos chicos, dos vencimientos en el año de 1.000 millones de dólares, y sin embargo no hay reservas en el Banco Central. Pero el acuerdo de que China te sale a socorrer en un rescate, decimos que la Argentina no es el único país, hay como 20 países a los cuales China está socorriendo en las últimas 2 décadas, y el Fondo Monetario en todo caso te acompaña. Hay una versión fuerte que la verdad que es muy verosímil, porque China siempre ha jugado en ese aspecto muy disciplinadamente con el FMI, de que todo esto también está referéndum de que la Argentina consigue el acuerdo con el fondo. Recordemos que China es el tercer accionista dentro del FMI, tiene el 6% de las acciones, y además China tiene siempre condiciones muy duras para sus deudores. No se conocen porque no es que las publica, que las transparenta, digamos, son condiciones que se reservan de un lado y de otro lado, tanto del Banco Central chino como del Banco Central de la República Argentina. Pero en general, una de las condiciones es que, bueno, efectivamente el FMI haga el monitoreo de que cumplan, digamos, con ciertos parámetros. Obviamente el FMI va a flexibilizar las metas que va a negociar, que está negociando en este momento, pero si se habló un poco de eso, digamos, de que efectivamente esto viene atado también a que se acuerde con el fondo dentro de 15 días o 20 días. Maxi, no fueron explícitos, pero te voy a dar el gesto y lo que ocurrió después del anuncio. Sergio Massa, después de que ocurrió el anuncio sobre la ampliación del swap chino, tuvo una videoconferencia con funcionarios del Fondo Monetario. Entonces, con esto ya te da la pauta también. Anunciada la ampliación del swap chino, lo primero que ocurrió después es un diálogo de Sergio Massa con integrantes del Fondo Monetario. Así que esto va en línea. No tuvimos mayores detalles porque esto fue en la noche de ayer. Ya, sobre todo preguntamos los motivos de ese llamado, se mantuvieron en reserva, pero te diría que en el gesto y en el planteo de que sí o sí va atado la aprobación del swap y la ampliación con la renegociación con el fondo, yo te contesto con este dato que ocurrió en la noche de ayer aquí en Beijing, que es que inmediatamente después del anuncio, Sergio Massa estaba listo para mantener una videollamada con integrantes del Fondo Monetario. Vos sabés que en algo que señalabas de que el préstamo, la tasa obviamente que no se ventila de cuánto es y demás, se lo mantiene en reserva, porque fue una de las cosas que preguntamos. Igualmente desde el equipo económico plantean que es una tasa menor, señalan inclusive que más allá de la del Fondo Monetario, con otros proyectos como es la Franja y la Ruta, que son proyectos de infraestructura y de obra, que son a tasas de interés menores que las que se negocian, por ejemplo, con el Fondo Monetario. Te doy un ejemplo. ¿Qué se anunció ayer además? Obras públicas grandes. Se anunciaron 6. Esto va en el marco de lo que se llama la Franja y la Ruta, que es el financiamiento de obras que China hace con distintos países del mundo, entre ellos la Argentina. Para el AMBA, línea de transmisión, es decir, dotar de tecnología todo lo que es el sistema de conexión eléctrica, son 1.100 millones de dólares, lo financia el Bank of China. O sea, el detalle de qué bancos financian a la Argentina en obras de gran envergadura, que son tasas que van de entre el 2 al 6%. Esto es lo que señalaba
el equipo económico. El Belgrano Cargas 2, que es extender la línea de trenes del Belgrano Cargas 2 hasta Salta y hasta Jujuy, Maxi. ¿Por qué? Por el tema litio. Lo que están apuntando es que en algún momento todo el litio que se genera en el norte vaya por tren y se evite también altos costos de que lleguen al puerto de Buenos Aires por camiones. Todo lo que es el parque fotovoltaico de Cauchari, que nosotros estuvimos en el mes de abril en Jujuy, que es el parque fotovoltaico más importante de la región porque tiene 1 millón de paneles solares, está a 4.200 metros de altura y en Susques, en Jujuy. El banco, en realidad el CDB, va a financiar esa obra y esa obra son 250 millones de dólares, que acá te hago la cuña política. Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, que está en esta gira, le manda un mensaje a Gerardo Morales y le dice, viste, aunque seas oposición, te mandamos plata para la obra. Viste que acá se cuentan las costillas entre todos, Maxi. Y por último, te diría, para la zona de Esteban Echeverría y el Jawel, esto es gestión para AISA, que su titular es Malena Galmarini, la esposa también de Sergio Massa. Bueno, hay obras también en redes cloacales y de planta potabilizadora que van a ser financiadas también por el Bank of China. Que esto es parte, y lo que dicen es que son tasas de interés del 2 al 4% y que le permiten al argentino, obviamente, hacer obras de envergadura a bajo interés. Sí. Que esto es como el combo de lo que se terminó de anunciar ayer. Sí, igualmente todas esas obras, que son obras de infraestructura, son obras a mediano plazo. Obviamente no son obras para desembolsar ahora ni para construir ahora. Digamos, son obras a mediano plazo. El swap de monedas, la activación, significa, ahora que Caputo y Chernajoski están pidiendo 630 millones de dólares, bueno, ahí se activa por 630 millones de dólares. Si se activa por 5.000 millones de dólares, que se va a activar, porque la Argentina tiene importaciones en el año por 18.000 millones de dólares con China y tiene un déficit comercial de 9.000 millones de dólares, un déficit comercial récord y astronómico. Si se activa por 5.000 o 10.000 millones de dólares, China va a ser el principal acreedor bilateral de la Argentina. Para que se dé una idea, es una deuda que duplica la deuda con el Club de París, que es un club de acreedores de la Argentina que integran España, Francia, Brasil, Rusia, distintos países que se nuclean dentro del Club de París. De hecho, China, que también forma parte del Club de París, este tipo de préstamo lo deja fuera del Club de París, porque dice, no, si vos sos deudor de los chinos, vení a negociar vos individualmente. No me negocies contra un pool de acreedores. Para poner en perspectiva, digamos, evidentemente hoy la principal fuente de financiamiento de la Argentina es China de manera directa, los organismos internacionales, Banco Mundial, BID, CAF y otros organismos internacionales que están financiando proyectos de infraestructura, y el FMI, vamos a ver cómo sale la negociación, pero el FMI parece ser más que nada el auditor con el cual está revisando cada 3 meses las metas para ver cuando llegue el próximo gobierno cómo se hace un plan de refinanciación amplio de la deuda de 45.000 millones de dólares. Claro, y de esto, Maxi, te diría, hoy cierra esta gira, la semana que viene va a haber más novedades en lo político para Sergio Massa, porque se están cerrando los frentes electorales. Él va a tener el Congreso del Frente Renovador, que es el espacio político que lidera, donde ahí obviamente se van a definir las posturas de lo que hoy es la discusión feroz que se está dando dentro del espacio, que todo va camino a que haya una primaria y no un candidato único como propone Massa, y después viaja a Washington. Automáticamente después ya tiene la fecha para ir a Washington. Para negociar en Washington. Esto es, exactamente, pero con la charla previa que te conté que mantuvo anoche. No bien se anunció el swap. Mariana, gracias, impecable, como siempre, disfrutá ahí el último día, bien temprano, desde las 7 de la mañana estás ahí ya arrancando, día sábado, ya estás metida en el fin de semana, nos vemos al regreso. Gracias, Mariana, impecable la cobertura de Mariana Contartesi. Gracias a vos por tus palabras, Maxi, nos vemos en Buenos Aires. Gracias. Sumamos ahí la información de lo que decíamos. El Banco Central dice, todavía no usamos nada del swap de monedas. Todavía los 5.000 millones de dólares que teníamos disponibles, no usamos nada, por eso tenemos una batería ahora de intervención de 10.000 millones de dólares. Es cierto, pues voy a corregir algo que veníamos diciendo. Nosotros cuando decíamos ya utilizaron 2.500 o 3.000 millones de dólares, no lo sabemos porque la última información es al 19 de mayo.
distribuyó Comercio y también el Banco Central una planilla donde estaban las autorizaciones de CIRA y eran 2.200 millones de dólares. Pero claro, esas CIRA son autorizaciones de importación de distintos sectores que tienen distintos plazos. Las empresas pymes tienen 60 días de pago, hay empresas de 90, de 120, de 180 días. Es decir, que ya están comprometidos parte de esos dólares para el pago de importaciones que se van a realizar en los próximos meses. En algunos casos, y esta es la novedad, dos grandes importadores, que son los importadores más fuertes de Tierra del Fuego, que es Newsan y Mirgor. Claro, hoy anunciaron que llegaron a un acuerdo con la aduana, con el Banco Central, porque les tenían que pagar a los chinos en las próximas semanas 630 millones de dólares. Imagínense el Banco Central, que ahora vamos a contar, renegocia con todas las provincias para que no paguen la deuda, para rascar 250 millones de dólares de la olla y que las provincias se ahorren, que el Banco Central se ahorre 250 millones de dólares hasta fin de año. Bueno, imagínense pagar 630 millones de dólares de importación en las próximas semanas. Eso se anunció que se va a pagar con yuanes, con lo cual el Banco Central, cuando entren dólares de la exportación, esos dólares los va a poder usar para otras cosas, entre otras cosas para mantener cierta calma cambiaria. Son pagos de deuda que deberían salir entre este mes y el mes de septiembre. Digamos, son los próximos 4 meses, pago de deudas que en el caso de Newsan, estamos hablando de las principales ensambladoras de productos así en Tierra de Fuego, grandes importadores de insumos de la electrónica, de productos electrónicos, para electrodomésticos, para electrónica, computadoras, notebooks, claro, todo. Monitores. Bueno, en el caso de Mirgor, una deuda de 373 millones de dólares. Celulares. En el caso de, o circuitos para celulares, en el caso de Newsan, prácticamente 57 millones de dólares, que hacen estos 630 millones que deberían salir en dólares de aquí hasta septiembre. Y bueno, como estas empresas llegaron a un acuerdo para pasar esa deuda a yuanes, bueno, se va a pagar la deuda en la moneda china. Chernajoski es un empresario que siempre ha estado muy cercano a este gobierno y al kirchnerismo. Nicolás Caputo es el hermano del alma de Mauricio Macri, el mejor amigo de Mauricio Macri, con lo cual ni los yuanes ni los dólares tienen ideología, obviamente. Son empresarios que necesitan los dólares o los yuanes para poder importar y poder seguir produciendo. En un ratito vamos a hablar del desafío político que ha hecho Scioli a Cristina, a Guado de Pedro y a Massa, en términos de que tiene que haber una PASO dentro del Frente de Todos. Vamos a estar hablando con Ignacio Muruaga, que es analista político de la consultora Subán Córdoba. Y está Jorge Metri, que es empresario pyme del sector plástico, que me interesa en un ratito me cuente un poquito qué está pasando en la realidad, en el día a día. Matías Culfas, gracias por venir, muy amable. Gracias por la invitación, Maxi. Está presentando su libro, Matías Culfas, que se llama Un peronismo para el siglo XXI, la batalla por un desarrollo que sintonice con el mundo actual y confronte el mito del ajuste externo. Y hay una figurita con código de barras, o con código QR, mejor dicho, de Juan Domingo Perón. Ahora vamos a hablar de algunas cosas del libro, me parece interesante, pero me interesa un poco cuál es tu visión de esta coyuntura y de esto que se ha anunciado de los 10.000 millones de dólares de China. Bueno, primero es una buena noticia. Me parece que está claro que estamos en una coyuntura muy adversa. Ya hemos repasado, ¿no?, lo que significó la pandemia, después la guerra de Ucrania y este año la sequía. Así que, bueno, claramente este es un gobierno que está en su tramo final, quedan 6 meses. Obviamente lo que tiene que buscar el Ministerio de Economía es encontrar el financiamiento que suplante esos dólares que no están, porque obviamente cayeron las exportaciones agropecuarias, ¿no? Es un puente, el año que viene la situación va a ser distinta, vamos a tener, esperemos, obviamente que no haya ninguna situación novedosa, más exportaciones agropecuarias, una mejor balanza energética, porque ya vamos a tener completado el gasoducto y entonces va a haber obviamente un escenario energético mucho mejor. Bueno, en el medio hay que trazar este puente para llegar lo mejor posible al cambio de gobierno. Y también algo que menciono en el libro, Maxi, se acabó en Argentina la discusión yoco gradualismo con inflación. Claramente con más de 100 de inflación no queda otra que un plan de estabilización integral. ¿Un plan de shock? Pues sí, un plan integral. Un plan que creo que lo va a tener que encarar el próximo gobierno. Con una condición que va a ser mejor, porque vuelvo a decir, el año que viene va a ser mejor en términos externos, pero digo, ya no hay margen para gradualismo para bajar la inflación. ¿Sabés qué? Me interesa
se ha discutido mucho, ¿no?, de el vivir con lo nuestro. La Argentina ha tenido un superávit comercial muy importante en los últimos 3 años. Ahora vamos a ver qué pasó con ese superávit comercial. Es una de las críticas de Cristina Kirchner a la gestión de Alberto Fernández, de Pelle. No sé si a vos también cuando estabas en el Ministerio de Producción. Pero ¿cómo ves? Todos están contemplativos con el gobierno y dicen, bueno, si no consiguen los dólares, devalúan, se les espiraliza la inflación, se van a una hiper. Pero estás buscando dólares para préstamos para financiar importaciones. ¿Cómo lo ves vos eso desde el punto de vista, digamos, filosófico? Ustedes han planteado que estaban siempre en contra de tomar deudas, ¿no? No, a ver, lo que está haciendo acá básicamente, lo explicó recién muy bien Mariana desde China y lo explicabas muy bien vos, es básicamente posponer pagos porque los dólares que iban a entrar, digo, hay un faltante de unos 18.000 millones de dólares. La sequía. Claro. Entonces, con esos dólares que iban a entrar, vos tenías un escenario, digamos, no de maravilla, pero relativamente estable para afrontar este año. Bueno, ¿cómo financias las importaciones de las decenas y decenas de cosas que el país no produce o que ensambla, como mencionabas recién? Bueno, tenés que buscar este puente y creo que una de las formas que encontró el Ministerio de Economía es con China. Pero digo, yendo a lo estructural, claramente Argentina, yo soy optimista con Argentina, lo digo en el libro, Argentina está incubando un salto productivo exportador. Argentina tiene todo para que en esta década duplique las exportaciones. Porque Vaca Muerta está realmente mostrando un despliegue importante, porque la minería es muy demandada, porque, por ejemplo, el mundo va hacia transición ecológica, es decir, a reemplazar autos a combustible fósil por autos eléctricos. Eso es más minería, más cobre, más litio, economía del conocimiento, industrias que estaban muy golpeadas por la competencia asiática y hoy lo que vemos también es que este mundo de tensión geopolítica abre oportunidades para el Mercosur, Brasil, Chile, Argentina. Y ahí me parece que hay un escenario donde Argentina tiene todo para duplicar las exportaciones. Digamos, no digo que estemos condenados al éxito, no para nada, no creo que sea cierto. Sí que están las condiciones para que esto ocurra y me parece que, lo planteo en el libro, necesitamos un plan productivo muy claro y que el peronismo lo pueda liderar. Ahora, ¿qué les pasó? Digamos, ¿cuál crees que es el punto clave del fracaso de este gobierno? Que muchos dicen, bueno, está bien la pandemia, Ucrania, lo que quieras, pero tuvo un superávit comercial en 3 años de casi 50.000 millones de dólares. Hay que remontarse pocos años en la historia donde hay semejante superávit comercial. Y además tenías cepo cambiario. Es decir, estabas controlando por todos lados. Y las reservas del Banco Central cayeron 10.000 millones de dólares en términos netos. Es decir, no acumulaste un solo dólar. A ver, vamos por parte. Primero, yo no subestimaría, así como algunos dicen, bueno, la sequía, la pandemia. No, lo que pasó fue gravísimo aquí y en todo el mundo. Y acá en Argentina, además, este fenómeno reciente. No, pero digo antes de la sequía. Antes de la sequía. Estoy hablando de las cuentas, de las cuentas del balance de pago, poner a febrero de este año. Antes de que pegara la 2020 a la 2022. Sí. Efectivamente, 40.000 millones de superávit comercial, el más alto de los últimos 3 periodos presidenciales, lo cual muestra que es falso eso que hubo un festival de importaciones, pues si no hubiese habido semejante superávit comercial. Lo que pasó muy simple, están los datos de balance de pago, no hay que hacer ninguna lucubración. 2/3 partes de ese superávit se destinó al pago de deuda con acreedores privados. Y cuando vos mirás, bueno, ¿y a quién se le pagó? Deuda del sector privado. Deuda del sector privado, o sea, empresas privadas argentinas o filiales de transnacionales que pagaron deudas con el exterior, deuda que habían contraído en el gobierno de Macri. Ahora decimos, ¿y qué sectores son los que pagaron esto? Y intereses, 55% fue energía. Capital, 1/3 energía. Y ahí empieza el problema del cepo, que es la famosa rueda en la puerta giratoria. Es decir, creo que no se logró una buena política energética que permitiera que Vaca Muerta y que todas las cuencas hidrocarburíferas tuvieran una gran abundancia de inversión. Entonces, el sector energético, que era el candidato natural a generar un gran superávit de divisas al país, le terminó sacando 12.000 millones de dólares. De esos 40.000, que sin que se gastó, 12.000 se fueron en importaciones energéticas, pagos de deuda e intereses energéticos. Pero pará, discúlpame. Todas las importaciones, incluidas las importaciones energéticas y además, están en la balanza comercial. Sí, yo te hablo de deuda, te hablé de pago de deuda e intereses. Tenés 19.000 millones de dólares de pago de deuda, de deuda de empresas argentinas con acreedores privados. Ahí tenés empresas de todos los sectores. Después tenés, no sé, 18.000 millones de dólares de pagos del turismo al exterior, de argentinos en el exterior. Digo, yo creo que es muy difícil administrar un cepo con una brecha cambiaria del 100%, pero no hay una autocrítica respecto a que acá ha habido una transferencia de ingresos muy grande donde han podido acceder a una cantidad de dólares enorme
empresas, particulares, importadores al dólar barato, y eso ha significado una transferencia de ingresos muy, muy grande hacia esos sectores. Yo te vuelvo a decir, vos sabés mi opinión del cepo, ¿no? Yo creo que el cepo a veces es necesario implementarlo. Creo que son mecanismos que hay que implementarlos por tiempos muy cortos, porque rápidamente lo que genera es esto, es especulación, es saber quién... ¿Vos planteaste en algún momento internamente que había que salir del cepo? Yo lo que planteé desde el día 1 es, miren, los sectores exportadores tienen que tener reglas de acceso al mercado de cambio mucho más flexibles, porque a mí lo que me interesa es que petróleo, que minería, que hidrógeno inviertan, traigan dólares. Por eso son sectores, vos lo sabés, Maxi, no son sectores que invierten unos poquitos dólares, invierten proyectos de a 1.000, 2.000, 5.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, vos decís, che, Vaca Muerta es un buen proyecto, por supuesto. Ahora, lo que te dice enseguida un banco es, Argentina, pero ¿me vas a pagar la deuda? Porque vos tenés un proyecto que está bueno. Ahora, cuando vos quieras ir al Banco Central a comprar dólares, ¿te los van a dar? Entonces ahí había un montón de opciones, ¿no? Uno, vos te acuerdas al principio del gobierno, estaba Nielsen con su proyecto del fideicomiso en el exterior. Ahora, una regla cambiaria. Digo, claramente ahí el cepo jugó en contra. Está bien, pero te pregunto esto porque la verdad que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que hayan llegado a una situación donde tuvieron los 2 mejores años récord de ingreso de dólares del sector agroexportador? 2021 y 2022. Uno ahí, por precio. Con energía, ojo que en 2021 importamos 6.000 millones de energía, 2022 13.000 millones. ¿No? También ten en cuenta que está bien, no es que fue todo color de rosa, ¿no? Hay las dos cosas. Ingresaron 40.000 millones del sector agropecuario, cuando en el 2018 ingresaban 20.000 millones. Es decir, el doble de dólares. Por eso la pregunta que te hago es, ¿cuál es lo que vos considerás que ha sido el fracaso económico principal? ¿Fue la pelea con la vicepresidenta? ¿Fue errores de la política económica que veían pasar los dólares y no sabían qué hacer? Si quedarse en el cepo, si salir del cepo. Se les acababan todos los dólares permanentemente, se dieron cuenta en algún momento que se le estaban llevando mucho por pago de deuda privada. Le dijeron a las empresas, no, refinancien parte de la deuda. En otro momento fueron a un cepo total, porque el año pasado nos quedamos sin un solo dólar en el Banco Central. Entonces, cepo paguen las importaciones a 360 días. ¿Qué es lo que ha pasado para que en una oportunidad que uno dice, mirá, tener semejante cantidad de dólares pocas veces se ve, y hoy están tratando de ver si los chinos te pueden prestar 10.000 millones de dólares para llegar hasta agosto? Bueno, pero vamos por partes. Digo, primera respuesta, la política energética me parece que fue igual. Ahí no volvimos mejores. Fue la misma política energética que realmente fue muy mala y que le generó al país un agujero enorme de dólares y de pesos. Pues seguimos pagando subsidios también a energía a hogares que no lo necesitan. O sea, ahí tenés un primer problema. Lo discutí mucho internamente, lo discutió mucho Guzmán. Bueno, ahí tropezamos otra vez con la misma piedra y se enojan en lugar de con la piedra, en lugar de evitarla, se enojan con los que te señalan la piedra, ¿no? Ese es uno de los temas clave. El sector energético manejado por funcionarios que respondían a la vicepresidenta y no al ministro de Economía y al presidente. Exactamente, eso fue lo que pasó en Argentina. Y en segundo lugar, creo que uno de los temas que se discutió y quedó en el medio, esto lo explicó el otro día Martín Guzmán, es que seguramente era mucho más razonable en el sentido de desdoblar el mercado cambiario y de alguna manera esto llevar a una reestructuración de la deuda de las empresas privadas, ¿no? Cosa de que cuando las tengan que pagar a un dólar más alto, esto obviamente lo estoy diciendo en retrospectiva, ¿no? De discusiones que hubo en el gobierno en 2020. Ahora, nuevamente, vuelvo a decir, a mí lo que me parece más importante tener en cuenta es que uno no se puede enamorar del cepo. El cepo es un instrumento de emergencia. Y en todo caso eso uno tiene que ir flexibilizando porque nuevamente, ya lo vivimos esto, ¿no? Que es la famosa piedra en la puerta giratoria. Entonces, me parece que tenemos que destrabar esa situación porque creo que Vaca Muerta va a aportar un montón de dólares. Ahora, si seguimos con esta traba, bueno, probablemente el desarrollo de Vaca Muerta vaya mucho más lento de lo que el país necesita. Te hago una última pregunta porque me gustaría la visión de un empresario pyme de cuáles son los problemas hoy desde el punto de vista del día a día, del manejo de la Jorge Metri, que es empresario del sector plástico, y ya está Martín Lustó. Vamos a estar hablando en unos minutos con Martín Lustó, que enfrenta a Jorge Macri en la pelea interna de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires. Me está preguntando a mí. Yo te estaba escuchando vos atentamente, también lo estaba escuchando a Culfas. Y la verdad que nosotros los pymes, los pequeños y los micros empresarios estamos como fuera de todo eso. Escuchamos tantos miles de millones de dólares de un lado, los dólares que faltan, que vienen, que van, que promesas. Yo lo único que te puedo decir, Maxi, que hoy el rubro, por lo menos el rubro que nosotros abarcamos, se viene en
en una desaceleración con respecto al consumo, porque la realidad es que no hay precios de referencia. Cuando hay un problema inflacionario grande como el que estamos viviendo, todo el mundo se quiere cubrir, todo el mundo se quiere deshacer de esos pesos y el consumo que hoy genera, que parece que hay trabajo para determinados sectores, se nota porque esa gente que tiene un peso se quiere deshacer de ellos y hacer un stock, que eso no sabemos hasta cuánto va a durar. También notamos, vos sabés que nosotros de APIMEP formamos parte de Cegera, junto con Marcelo Fernández, y un montón de grupos de pequeños empresarios y grandes empresarios que hemos planteado hace unos meses atrás la posibilidad de realizar capacitaciones, porque eso es otro de los problemas que ya lo hablamos en otro momento. No encuentran empleo capacitado. No hay... Está bien, pero ese es el principal problema. Si ese es el principal problema, bueno, se soluciona con una política de capacitación. Es muy sencillo, digamos. ¿Es el principal problema o hay otros problemitas más grandes, digamos? No, nosotros lo que por lo menos en nuestro rubro lo que notamos que las grandes empresas sí, son las que primero reajustan, se adelantan a los aumentos. O sea, yo, sin ir más lejos, el 1 de junio ya todas las empresas habían mandado las listas nuevas de precios con el reajuste del tipo de cambio oficial, ¿no? Obviamente, y la mayoría de los proveedores tienen las listas de precios dolarizadas. Una para... Matías, hacia adelante, digamos, vos recién hablabas del tema del cepo, digamos, lo que te perjudica, y hablabas también, bueno, de cómo justamente plantear un plan de estabilización. Y esto hacia adelante, digamos, va a formar parte de la discusión a partir de diciembre. Digamos, vos qué planteás, que el cepo hay que salir, como se dice ahora, desde el día 1, de gradualmente, si gradualmente cómo, y cómo sería ese plan de estabilización. Yo creo dos cosas. Primero, que hay que tratar de reducir la brecha lo máximo posible. Ese es uno de los grandes problemas que genera el cepo. Y en segundo lugar, creo que hay que flexibilizarlo rápidamente para aquellos sectores que están para dar el salto exportador. Digo, realmente me parece que Vaca Muerta, la minería, el hidrógeno necesitan tener acceso a divisas y te las van a generar, porque obviamente la inversión que van a hacer va a estar destinada fundamentalmente a la exportación. Entonces yo, antes que decir, miren, desarremos todo el cepo, y ni hablar del error que cometió en su momento Mauricio Macri de liberalizar todo el sector financiero, me parece que lo que hay que hacer es justamente actuar con pragmatismo, reducir la brecha y generar ese ingreso de dólares que va a ayudar a estabilizar la economía. Ahora, te digo, me hago la última muy brevemente. Pues ya vamos a hablar con Martín Lustó. Está por terminar el gobierno, ¿no? ¿No tenés la impresión de que no se sabe qué quieren hacer con la economía? Es decir, ¿es el programa de Massa en el acuerdo con el fondo? ¿Es Máximo Kirchner y Cristina bombardeando ese acuerdo? ¿El peronismo tiene otro programa? No se sabe. Si uno dice Milei, bueno, Milei quiere dolarizar. Después discutimos los economistas si es Juntos por el Cambio y hay discusión interna, pero quieren déficit cero. Bueno, las cosas, el acuerdo con el fondo potenciado. No se sabe qué quiere el peronismo. O vos sabés qué quiere el peronismo. Yo escribí este libro justamente porque veo... El peronismo está de comentarista del final de un gobierno del cual parece que nadie integra. Yo veo cierta anomia, muchas contradicciones y creo que falta un rumbo común. Yo escribí este libro justamente para intentar poner claridad o por lo menos dar la discusión interna de hacia dónde tiene que ir el peronismo. Porque me parece que, insisto, no se puede discutir más que la inflación hay que bajarla de a poco o que es un problema en los formadores de precios. Es un problema integral, punto 1. Punto 2, hay que discutir un plan productivo siglo XXI con lo que son los sistemas productivos del siglo XXI. Y punto 3, el mercado de trabajo. Es decir, nosotros no podemos quedar, obviamente rechazamos las reformas que plantea la flexibilidad laboral, que plantea la derecha. Ahora, tampoco podemos pretender arreglar los problemas laborales con las leyes de hace 50 años. Tenemos que pensar en los 10 millones de argentinos que hoy tienen otra realidad distinta a la que son el empleo asalariado formal. Un peronismo para el siglo XXI, Matías Culfas, gracias Matías gracias por venir. Yo creo que el peronismo debe discutir fuera del poder, tiene que discutir mucho hacia dónde quiere ir. Espero que vayan dentro del poder. Yo por eso no, pero estaría bueno que lo discuta fuera del poder posible, es una irresponsabilidad total. La verdad que lo que hemos visto en este gobierno, hemos visto fracasar a muchos gobiernos. A todos los gobiernos del regreso a la democracia, desde el punto de vista económico, lo vimos fracasar a todos. Pero todos ensayaron algún programa económico. Yo no he visto nunca una discusión a cielo abierto en medio de un gobierno hacia dónde quieren ir. Entonces estaría bueno que lo discutan, por lo menos en algún momento, si quieren volver al poder, que lo discutan y tengan eso, claro. Ahí te doy la razón respecto a discutirlo internamente, pero creo también, para ser justos, todo lo que ha pasado en este gobierno, ningún gobierno de la democracia tuvo semejante cantidad de problemas como lo tuvo este gobierno. Estamos también justos y equilibrados respecto a ese balance.
Alfonsín no tenía ni al FMI como está hoy, asumiéndote todo. A China prestándote 10.000 millones de dólares, haciéndote así, integrándote más de la mitad de las reservas. A todos los países europeos tratándote de apoyar y la soja en 600 dólares, ahora en 480. Digamos, pandemia, guerra de Ucrania. Está bien. Hemos tenido problemas. Digo, analicémoslo en todas sus dimensiones. No, está bien. Pero Todos te han tomo tenido- lo que decís, está bien. pero veamos todos los elementos. Gracias, Matías A vos por Culfas, la muy amable. Ya llega Martín Lustó, vamos a estar hablando con él la pelea por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son los aumentos que se vienen ahora en junio? Bueno, algunos ya arrancaron, por ejemplo, en colectivos, todo lo que es el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, los trenes del conurbano, aumentos del 8,6%. Atención, esto es todos los meses, por eso te digo, cuando vienen estos aumentos de servicios regulados, es el propio Estado, por diferentes necesidades o acuerdos, que le pone un piso a la inflación. Colectivos, trenes al conurbano, 8,6% de incremento. El mes que viene van a volver a aumentar de acuerdo a la inflación de este mes, de junio. Los subtes a partir del lunes, 10,4%. Las tarifas del servicio eléctrico, esto también regulado, reducción de subsidios, entre 11 y 36% a partir de este mes. Esto tiene que ver, digamos, ¿por qué 11, por qué 36? Dependiendo de cuántos subsidios se le quita a distintas franjas de clientes. Los colegios privados en la Ciudad de Buenos Aires, el 11,1%, bien por arriba o por arriba de la inflación. Las prepagas el 5,5%. El servicio de Internet, que ya tiene un acuerdo con el gobierno para hacer incrementos mensuales del 5,5%. Y después tenés el tema combustibles, que va a aumentar. Todo eso corre por detrás de la inflación. Sí, Todos esos son 4%. aumentos por detrás de la inflación. Atención, Maxi, con el tema de combustibles, hay una fuerte presión de las petroleras para romper este acuerdo de incremento del 4% mensual, porque claramente están bien por debajo. A precios de el año pasado, los 206 pesos que promedio que vale ahora el litro de nafta super debería estar un 18% por arriba. Yo a la Infinia la vi el otro día a 300 pesos. No, yo tengo el nafta super Bueno, porque me promedio. 200 pesos la nafta, 300 pesos la Infinia o la nafta premium, digamos, para no decir una marca. Sí. Ahora volvemos con los aumentos en la última semana de mayo. ¿Qué pasó con la inflación en mayo? Martín Lustó, gracias por venir. Muy amable. A ver, antes de meternos en el tema ciudad, ¿qué opinás del swap de monedas con China y el préstamo de 10.000 millones de dólares? Que es el anuncio del día, ¿no? Primero, yo recuerdo cuando se instrumentó, se firmó el swap anterior. El swap anterior tiene una tasa altísima. Es un préstamo de Banco Central a Banco Central, una tasa altísima. Entonces me parece que lo que seguimos haciendo es comprometiendo dólares futuros. El aumento de una línea de swap es un endeudamiento de Banco Central a Banco Central. Y me parece que hace bien Martín Tetaz en pedir cuáles son las condiciones específicas que tiene este nuevo tramo. Quiero además recordar que la vez pasada, cuando era sobre el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se negoció el swap y además terminamos con una base de observación espacial en Neuquén. Fue una negociación conjunta en ese momento. Entonces a mí me gustaría entender un poquito más. Ahora, el swap después lo renueva Macri también y lo amplía. Sí. Con lo cual los chinos son una política de Estado, al parecer, para la Argentina. Pero otra vez, una cosa es tener una línea disponible y otra cosa es dispararla. Cuando la usás, ¿sí? Yo recuerdo en su momento, por ahí me equivoco, pero la tasa de Banco Central a Banco Central era alrededor del 8 y pico %, porque tiene una tasa base más un elemento adicional. Sí, hoy está en 6,7, que es la Shibor más 400 puntos básicos. 4%. Hay que encontrar el contrato, porque después tienen penalidades cuando la disparás, tenía un costo de una comisión intermedia, tiene Ahora te pregunto muchos una cosa. elementos adicionales. Es evidente que el gobierno hace estas negociaciones y cierra esto para tratar de evitar un mal mayor. ¿Cuál es ese mal mayor? ¿Cuál es el mal mayor? El que hemos vivido muchas veces en la Argentina, que te quedás sin dólares y termina una devaluación abrupta, descontrolada, porque además, como bien vos señalabas recién, no hay un plan. Y cuando no hay un... a esta altura hablar de que no hay un plan, lo que no hay, vos lo decías bien, hay visiones contrapuestas acerca de hacia dónde se quiere caminar. Cuando ves que un lado denuncia el acuerdo con el Fondo Monetario y el otro lado sale a negociar a ver si puede ampliar o acelerar los desembolsos del Fondo Monetario y le gustaría conseguir dinero fresco del Fondo Monetario, tenés no ausencia de un plan, tenés dos visiones absolutamente contrapuestas. Y cuando vos tenés desorientación, pérdida de poder político, un proceso electoral en el medio
y te quedás sin dólares, ya sabemos lo que pasa en Argentina. Entonces, la verdad que es bueno que existan dólares. Es malo si estos dólares no resuelven el problema, te los usás y los debes en el gobierno siguiente y tampoco resolviste todavía tu problema. Hoy no se están generando los dólares que hacen falta o se van a una velocidad muy rápido. Entre otras cosas, producto de la falta de la propuesta de un rumbo. Ahora, claramente el escenario de crisis sería acá que tuvieras que devaluar, no sé, 30, 40%, un poco lo que hoy está planteando el Fondo Monetario y la inflación se te vaya al 15, 20% mensual. Pero yo lo he dicho muchas veces en el pasado, nadie quiere crisis. ¿Por qué? Porque las crisis son cada vez que vos ves, si vos ves el aumento de la pobreza y de la desigualdad en la Argentina, sube con la crisis, baja un poquito con la recuperación, sube con la crisis, baja un poquito con la recuperación. Entonces, el aumento de la desigualdad y la pobreza del 74 que empezamos a medir hasta hoy, básicamente es producto de las crisis en Argentina. Porque cuando viene una crisis, vos la describiste bien, te quedás sin dólares, hay un salto devaluatorio. ¿Quién pierde? ¿Pierde el que no tiene dólares? ¿Pierde el que no tiene su casa y sus cosas porque las tiene que pagar al día siguiente más cara? En el caso de los... Y el que vive un salario. El que no tiene stock. El que vive un salario. No, el que no tiene un trabajo formal, que en una paritaria le van a aumentar su salario al mismo ritmo que la inflación. Entonces, al final, ¿quién pierde? El que no tiene capital financiero, capital físico y lo que los economistas llamamos capital humano. Pierde siempre los de abajo. Entonces, es el aumento de la desigualdad y la pobreza. Ahora, ¿cuál es también el problema? El propio gobierno te reconoce que tiene un problema con el tipo de cambio. Cada vez que te instrumenta un tipo de cambio distinto para ver si liquidan algo, te está diciendo tenemos un problema con el valor del dólar. Cada vez que te dice, mirá, la verdad que te voy a poner un cepo, te voy a poner prohibición de importaciones, no te voy a dejar que pagues deuda en el exterior, te está diciendo tenemos un problema con el valor de este dólar. Te lo está diciendo el propio gobierno. Ahora, quedarte sin reservas o estar... Antes vos mencionabas a Alfonsín asumió sin reservas. Pero quedarte sin reservas, sin un rumbo y con un proceso electoral es un problema más grave que si vos partís de una base baja de reservas, pero le estás proponiendo a la ciudadanía hacia dónde caminar. Ahora, ¿no hay nadie en la dirigencia política hoy o en el juego político, gobierno, oposición, que no quiera acelerar las cosas con más crisis? Yo ya lo dije siempre, yo estoy siempre en contra de las crisis. Y si hay que tomar medidas, prefiero que sea con poder político y un rumbo que se le proponga a la sociedad validado, porque, otra vez, las crisis son lo que nos ha hecho mierda. Ha hecho mierda el aparato productivo, ha generado pobreza en la Argentina. Esto, lo que voy a decir, no es un invento. Vos agarrás, y vos de esto entendés. Pero está bien, pero digo, la Argentina, si no hubiera tenido crisis, es decir, si no hubiera cambiado la distribución de ingresos, hubiera crecido como Uruguay, tendría pobreza cero. Y eso es fácil verlo cuando trabajás con la encuesta permanente de hogares y proyectás lo del 74 para acá. Entonces, las crisis son una calamidad. Hay gente que te dice, crisis es oportunidad. No, las crisis son un desastre. Claro, pero está bien lo que vos planteás. Y hay gente que dice, incluso en la política, crisis de oportunidad. No solamente porque en general en el juego democrático argentino del 83 de esta época, siempre el que está en la oposición está buscando que fracase el que está en el gobierno para llegar más rápido. Hoy todos consideran que le gana al gobierno, el gobierno no tiene chances en esta elección. Ahora, ¿no hay varios en la oposición que dicen, bueno, mejor que estalle ahora y que eso habilite la posibilidad de hacer un plan distinto a partir de diciembre? ¿Vos has escuchado eso en la discusión interna, Juntos por el Cambio, en los espacios opositores? Bueno, yo estoy en contra de esa discusión. O de cualquier postura de ese tipo. Y hace poco tuve una discusión muy fuerte con un empresario que me dijo, ¿a ustedes les convendría? Le dije, no, mirá, a mí no me importa lo que conviene políticamente. Yo no quiero que haya crisis en la Argentina. Me dice, no, pero si no les va a tocar más difícil. La verdad que prefiero que nos toque más difícil a nosotros, pero que no padezca más la sociedad. Sí, no tengo ninguna duda de eso. Hablemos un poquito de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente se definió Jorge Macri versus Martín Lustó. La imagen que vimos esta semana era como que estaba, ¿viste? En Las Vegas, cuando van y están los boxeadores y van al peso, o en la UFC, sí. ¿No ves que se ponen cara a cara? Estaban uno al lado del otro de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que montó ahí un show como mostrando... bueno, acá están los contendientes. Yo creo que eso también era parte de una impronta que pretendemos que ocurra para adelante en la Argentina, que administrando bien podamos bajar impuestos. Y como lo que hubo fue un anuncio de baja de impuestos, era un compromiso de los candidatos de que íbamos a continuar en esa senda. Ese era el planteo. Sí. Está bien. Bueno, no me meto en eso. Yo creo que hemos criticado tantas veces que el kirchnerismo usaba
anuncios oficiales para hacer campaña, pero bueno, eso se ha popularizado. Por lo visto también Larreta es un anuncio de baja de esta impuestos. Es un anuncio de baja de impuestos. A mí me parece que está bien bajar impuestos, pero en medio tenés que ordenar el Estado. Digo, vos hablabas de rumbo. Ojalá el gobierno nacional tuviera un método de gestión como tiene la ciudad. Te soy sincero, ojalá existiera un método de gestión. Desde cómo se hace una obra pública, cómo se anuncia y cómo se ejecuta. De ahí en un montón de otras cosas. Después, como vos sabés, yo tengo unas miradas distintas sobre algunos temas. La ciudad obviamente tiene elecciones concurrentes, es decir, no va con la boleta de arriba. Sí. Pero evidentemente vos apoyás a Horacio Rodríguez Larreta en esa interna. Todavía no sabemos cuáles son los candidatos, ¿no? No, bueno, Larreta... tengo más afinidad metodológica de cómo gestionar y tengo más afinidad ideológica con Horacio, claramente, sí. Pero no te metes ahí en esa discusión. No, lo que digo es todavía no están definidos. ¿Por qué? Porque el radicalismo tiene todavía candidatos y yo lo que creo que hay que hacer es asegurar no que el próximo presidente sea bueno, que la próxima presidencia sea bueno. Y ahí me parece que el elemento de experiencia de gestión que tiene Horacio, o como tiene Gerardo Morales, su experiencia de gestión para reacomodar una provincia que el peronismo en un momento la transformó en inviable. ¿Qué es lo que Me parece diferencia que es importante. tu planteo? Me imagino, vos estás viendo también una ciudad de Buenos Aires donde se da un hecho raro, ¿no? Por un lado, vos has sido un candidato muy competitivo para un balotaje, porque hay sectores que obviamente no votan al macrismo, y por eso en la última elección en la ciudad de Buenos Aires que vos competiste, Horacio Rodríguez Larreta ganó muy ajustadamente, Sí. porque obviamente había sectores más progresistas, de izquierda y demás que te votaban. Pero ahora vas a la interna de Juntos por el Cambio, que parece ser un partido que se ha corrido a la centroderecha, digamos, ¿no? Donde están discutiendo quién sube más la apuesta desde el punto de vista de ideas más tradicionales, ortodoxas de derecha. ¿O me equivoco? Yo no lo veo así, yo creo que vengo diciendo lo mismo hace un montón de tiempo. Lo mismo el 2015, siempre vengo defendiendo la misma idea. Para mí el problema es la productividad del Estado. Cuando tu Estado es improductivo, tiene que gastar más para resolver lo social y eso genera más impuestos y afecta entonces el aparato productivo. Entonces lo que hay que hacer es gestionar cada vez mejor y eso es tener prioridades claras, eso es un método de gestión que existe y eso, en mi caso, creo que apunta también a tener otra sensibilidad acerca de qué cosas son importantes hoy. Y lo he marcado siempre, cuáles son para mí las prioridades que tiene que tener el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y eso es lo que pretendo implementar. Después creo que hay un método ya establecido que funciona, que hay que llevarlo a resolver otras cuestiones. Y también creo que hay instrumentos que la ciudad tiene que se pueden aprovechar para resolver mejor el tema de vivienda, el tema de piquetes, el tema de acceso a la salud. Y también creo que hay algunas cosas muy significativas que se pueden hacer para mejorar sustancialmente lo que está pasando en educación. Que si bien la Ciudad de Buenos Aires es la mejor de las 24 provincias, también es cierto que que todos los indicadores vienen cayendo en todos lados del país, que la Ciudad de Buenos Aires saca cada vez más ventaja, pero una tendencia declinante en términos de los resultados que tenemos en los exámenes, otra vez, en todo el país. ¿Qué es lo que te diferencia de Macri, ¿no? Además del apellido? ¿Qué me diferencia? Sí. Que nací en la Ciudad de Buenos Aires. Porque, No, pero digo, Macri no nació en la Ciudad de Buenos Aires. No, No sé dónde nació Tandil, Jorge Macri. Tandil. ¿Dónde? Tandil. ¿En Tandil también? Ah, mirá vos, es como Mauricio. Son todos de Tandil. No, Mauricio. No, Mauricio. estoy hablando de Jorge Macri. Estoy hablando de Jorge Macri. Bueno, Jorge Macri es el intendente en uso de licencia de Vicente López, pero no sé dónde nació. No, ya renunció, creo que hace 2 días. También nació en renunció Tandil. hace 2 días, me parece, ya la intendencia Sí. de Vicente López. No, ¿qué me diferencia? Esta mirada, yo vengo proponiendo esta mirada desde el año 2015. Trabajando en los últimos años en el gobierno de la ciudad, porque nosotros gestionamos áreas del gobierno de la ciudad, tenemos una participación ejecutiva y legislativa en el gobierno de la ciudad, porque ahora gobierna Juntos por el Cambio. Yo hice 32 propuestas distintas muy concretas en el año 2015. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estos últimos 8 años implementó 28 de esas 32 propuestas. Pero tengo propuestas para el resto de las áreas con instrumentos que en la ciudad existen y que creo que se pueden resolver. Parece que en lugar de una mirada... Me parece que la Ciudad de Buenos Aires todavía puede ir mucho más lejos con este método para resolver temas. Insisto, vivienda. El microcentro podría ser un barrio joven espectacular. No, pero está bien. Más allá, yo te preguntaba porque hay una discusión fuerte entre Larreta y Macri, Macri principal, digamos, Macri expresidente. Macri principal. Bueno, me cuesta diferenciarlo.
respecto a cómo se conduce el poder. Está clarísima la discusión, ¿no? Donde Larreta, que tiene una larga experiencia de consenso, viene de la época de Menem, ha hecho pactos con el peronismo y demás. Pero miremos la ciudad. Pero Sí. digo, tiene la idea de que hay que hacer consensos para gobernar. Y Macri, grande Macri, Mauricio Macri, plantea que no, que en base a su experiencia hay que avanzar desde una postura ideológica con un convencimiento de la sociedad, que los consensos es terminar transando, es terminar dejar en el camino lo que son las ideas y las propuestas originales. Mira, no sé qué piensa no sé qué piensa Jorge Macri de todo esto, se lo vamos a preguntar cuando venga, pero vos tenés ahí en esa postura, también has enfrentado a Mauricio Macri respecto, al igual que Larreta. Porque, primero, yo creo que la Argentina es lo suficientemente compleja como para no decir las cosas están mal porque yo no soy presidente, porque mi espacio no está, porque, otra vez, hemos tenido a lo largo de la historia de la democracia radicalismo socialdemócrata, radicalismo conservador, peronismo populista, peronismo de mercado y un gobierno que no era ni populista ni radical y como recién venimos diciendo, no hay mejores soluciones ni un mejor estándar de vida colectivo. Entonces, primer punto, me parece que es o subestimar el problema o sobreestimarse uno mismo, decir lo voy a resolver yo con mi mirada, porque la realidad es compleja y en la Argentina es más compleja todavía. Primer punto. Segundo punto, el método en la ciudad de Buenos Aires de ampliar sirvió no solamente para ganar cuando en el gobierno nacional se perdía, ganar, Horacio Rodríguez Larreta ganó sin balotaje. Acá, sacó el récord histórico, mientras a nivel nacional el espacio no estaba bien, sino que acá gobiernan con ese método, está el PRO, el radicalismo, Confianza Pública, la coalición cívica, ahora República... El socialismo. El socialismo. Y muchas Tiene veces, razón Milei. Tiene y muchas socialista veces, Larreta también. pero muchas veces, a la hora de poder tener fuerza para dar peleas, yo te doy un ejemplo, la reforma del estatuto docente en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, esa es una reforma muy significativa, muy importante para la educación, pero se pudo hacer porque teníamos una coalición había un grande. consenso amplio. En cambio, muchas veces, en el gobierno nacional, del 2015 al 2019, vos querías imponer algo y como no tenías la fuerza colectiva de haber cerrado algo internamente, al revés, ibas a transaccionar con el otro y no resultó bien. Y además no resultó bien el gobierno en ese sentido. Yo tuve muchas discusiones por este enfoque, por el enfoque económico del gobierno de Macri, sí. Déjame sumarte a lo que pasó en los últimos días, que es cuando Cristina se chicanean en el Senado con esta cuestión, ¿no? De la 125, que vos fuiste el creador y que casi se pone el gobierno de sombrero. Este es el videito de 15 segundos. Bien, entendido que no hace falta quórum para hacer su día de hoy. Gracias. Pensé que este voto era 125. Bien, entendido. Bueno, Primero, vos conocés la historia, porque vos tuviste acceso a los papeles de lo que quería hacer Moreno, ¿no? Digo, los tuviste y lo publicaste en algún diario. en crítica, en el diario de Jorge Lanata. Sí, pero es claro, sí. Yo pensé que cometí el error de pensar que iba a poder moderar lo que iba a hacer Cristina con Moreno, que era algo infinitamente más grave. Tratamos de moderarlo. Sí, ¿sabes qué? Lo traté de moderar y no pude. Me equivoqué. Por ahí tenía que haber renunciado en lugar de tratar de moderar. Ahora, ella no se hace cargo ni de esto. Yo renuncié en abril y siguió peleando hasta julio. Hasta lo del voto no positivo. No se hace cargo de su gobierno como no se hace cargo de este. Y la verdad que es un tema en donde me parece que lo que tenemos que empezar a pensar es el futuro. Tenemos que empezar a discutir las cosas que queremos que pasen en la Argentina y a nivel local. Lo que pasa que es cierto que estas cosas son noticias porque todo el tiempo tengo cruces con Cristina en el Senado. Porque en un momento, a Juntos por el Cambio, lo defendía yo porque era el único que estaba presente en pandemia cuando Cristina hacía lo que quería en el Senado. Tenía mayoría y además tenía los medios de la virtualidad. Entonces, ya ahí hubo un punto. Cuando le sacó los fondos a la ciudad, el que lo defendió en el Senado fui yo, de la misma manera. Tuve un montón de cruces y también leí en la cara sinceramente cuando ella hablaba de la fuga de capitales. Ella, sinceramente, en su propio libro, yo cuando tuve que hablar sobre ese tema, leí los párrafos de ella, donde decía que incitaba o que le recomendaba a Néstor que sacara la plata personal y la plata de Santa Cruz afuera. Pero no sirve ya debatir estas cosas, sinceramente.
Me parece que lo que hace falta es pensar el futuro. Esperamos un segundito, que lo voy a sumar a Ignacio Murúa de Subán Córdoba. ¿Qué están viendo en la ciudad de Buenos Aires en términos de discusión? Obviamente la pelea interna fundamental es dentro de Juntos por el Cambio. Quien gane esa interna va a ser el próximo jefe de gobierno. Sí, ese debería ser el resultado natural, ¿no? Sobre todo porque las elecciones, por el desdoblamiento que hizo Horacio Rodríguez Larreta con los sistemas de votación, eso me parece que favorece muchísimo las chances de quien termine siendo el candidato de Juntos por el Cambio, ¿no? De quien termine ganando la primaria. ¿Y cómo están las encuestas en la ciudad de Buenos Aires? No, nosotros no hemos encuestado en la ciudad de Buenos Aires, pero por lo que se ve, digamos, en la industria hay, bueno, una primaria muy competitiva dentro de Juntos por el Cambio con Martín y con Jorge Macri. Yo creo que es más o menos seguro pronosticar que de ahí va a salir el próximo jefe de gobierno, ¿no? Sin demasiadas ¿Y la discusión a complicaciones. nivel nacional, qué están viendo entre Larreta y Bullrich? Y ahora mismo hay un escenario, creo yo, ya casi de empate técnico, ¿no? Quizás un poco estancado en los últimos meses. Me parece que hay algún nivel interesante de quizás, vamos a decirle, viento en popa para Patricia en algún punto, pero esa también es una interna abierta, ¿no? Que me parece que se va a terminar de definir en las últimas semanas antes de la primaria. Pero yo creo que lo importante para Juntos por el Cambio quizás no es ya tanto necesariamente quién termina ganando ahí, sino cuál es el lugar que van a tener cuando se sumen los votos de ambos, ¿no? Me parece que ellos deberían tener algún nivel de preocupación con respecto a la posibilidad de incluso salir terceros como espacio político en las primarias y después en la elección general. ¿Cómo interpretás el fenómeno Milei? No te pido que seas comentarista de la realidad política, sino que si está expresando algo. No lo sé. Sé que ninguna de las propuestas que tiene son serias ni se pueden llevar adelante. ¿No crees que está expresando algo en la sociedad? Yo creo que todo el mundo que tiene una intención de voto expresa algo. Después, ¿qué es lo que está expresando? Todavía no lo sabemos. Creo que para ver cómo... Todavía no están ni las fórmulas puestas en la cancha. De acá a que tengamos la elección primaria nacional van a ocurrir un montón de elecciones provinciales que van a modificar el panorama de acuerdo a cómo los emergentes ganadores de esas elecciones se manifiesten. Parece que falta mucho, que ahora lo que hay que hablar son de las propuestas. Está bien, te lo pregunto, entre otras cosas, porque de alguna manera cambió el escenario donde en el 2021, después de la elección, cuando sacan casi 10 puntos de diferencia Juntos por el Cambio frente al Frente de Todos, en una economía que tenía 50% de inflación y había crecido 10%, hoy tenemos 120, 130% de inflación y vamos a una recesión. Estaban todos discutiendo quién era el próximo presidente, quién era, con cuántas provincias se quedaban, y todo ese escenario ha cambiado. Digamos, de alguna manera, Juntos por el Cambio se dio un tiempo muy largo de internas muy fuertes, pensando que simplemente había que poner el candidato y el que era el candidato a gobernador iba a ser gobernador de la provincia, el que era candidato a presidente iba a ser presidente, y hoy parece estar todo eso en discusión. Bueno, yo nunca pensé eso, ¿sí? Y siempre me parece que hay que trabajar para resolver los problemas. Yo me dediqué durante un tiempo muy grande con un equipo a mirar y proponer cosas para la ciudad y a construir también ayuda para el escenario nacional. Vos lo sabés, creo que has estado hablando con algunos de mi equipo económico para ver cómo es que nosotros vemos que se arregla lo nacional. Porque si no, sigue pasando lo que estábamos hablando y que comentaban recién. Nadie sabe a qué precio vender porque no sabe a qué precio comprar. Y eso vale para los comerciantes, para las industrias, pero también vale para la familia. Las familias no saben a qué precio. Salís a comprar y no sabés qué tenés que comprar, a qué precio. Tenés un gasto inesperado y te tenés que endeudar para el resto de las cosas que hacías durante el mes. Esta es la situación que estamos viviendo. A mí me parece que hay que bajar el nivel de conflictividad y declaraciones públicas altisonantes y ponerse realmente a contarle a la sociedad cómo queremos resolver las cosas. En la ciudad, para mí está bien que ya estemos los candidatos porque entonces ya no hay más discusión de si el método es la encuesta, si es el dedo, si es la familia, ya está. Ahora están los candidatos, propuestas. Y me parece que cuanto antes pasemos a esa etapa en lo nacional, mejor, porque hoy no es solamente Juntos por el Cambio. Veo el gobierno, el Frente de Todos igual, veo eso y creo que eso genera un costo, como recién estaba explicando, genera un costo
de que en lugar de estar discutiendo las cosas que pasan cotidianamente y cómo se resuelven, estamos discutiendo candidaturas. ¿Sí? En la interna. Sí, yo creo que hay una responsabilidad mucho mayor cuando están en gobierno, ¿no? Bueno, por supuesto, ni que hablar. Por eso, ojo, porque los que están hoy muy relajados, digamos, discutiendo sobre cómo se accede al poder, una vez que te subís a la silla eléctrica de la Argentina, no sabés cómo salís de ahí, ¿no? Y si no tenés definido la discusión de cuál va a ser el plan económico, cómo se van a lograr los consensos o los acuerdos el acompañamiento de la sociedad para ese plan económico, la situación a partir del 10 de diciembre puede ser muy compleja también. Sí, yo creo que la situación es compleja. Por eso confío en una fuerza que tiene volumen para afrontarla, conocimiento técnico y experiencia a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que va a tener apoyo político para hacer eso. Muy brevemente, Metri quería decir algo. Sí, yo quería aprovechar que está Martín acá, que es uno de los candidatos de la ciudad, para preguntarle a nosotros, ya que yo represento el rubro del plástico. Vos sabés que hay una ley que prohíbe los productos plásticos en la ciudad de Buenos Aires y una de las cosas que nos dijo el gobierno de Rodríguez Larreta es que no iba a parar hasta prohibir todos los productos plásticos de la ciudad. Eso generó hace ya unos cuantos años, nosotros estamos en juicio con el gobierno de la ciudad, con la parte de medio ambiente, y eso generó muchas fuentes de trabajo perdidas. A ver, un segundo, ahí está clara la postura sectorial, ¿no? Quería saber la postura de él, nada más. No, está bien. Tengo entendido que esto es algo exclusivo de la ciudad de Buenos Aires o ocurre también ocurre también en ciudades de todo el mundo. En distintas ciudades de acá del país, dentro del país también. De hecho, hay ahora una cumbre por el plástico mundial. Porque la verdad que el ambiente que tenemos es uno solo, ¿sí? El planeta que tenemos es uno solo y la verdad que es una preocupación. Pero hay una cumbre mundial por el uso de plástico, porque tenemos un problema con eso, tenemos que lograr mucho mayor porcentaje reciclado y sobre todo usar otros materiales en lugar de plástico para muchos otros usos que se puede usar. El camino es ese, la parte del reciclado, que antes de prohibir un producto. No, está bien. Es una cuestión sectorial que es una discusión también en todo el mundo. Esto dijo Jorge Macri respecto a la gente en situación de calle. Hay mucha gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. A ver. Económica, pero cruzada también con un problema de la ley de salud mental y adicciones. Necesitamos un abordaje distinto para muchas de las problemáticas de adicción y de salud mental en la calle. Alrededor de 3.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, un tercio de ellos estadísticamente tienen problemas de adicciones o de salud mental. Ahí tenemos que intervenir. ¿Son un riesgo para ellos o para terceros? Está todo el tema de ofrecerle a esa gente ir a los paradores. Sí, que uno no la puede obligar. No la puede obligar, pero tampoco puedo aceptar que sean dueños del espacio público. Hoy los cajeros automáticos se han transformado en el monoambiente de algunos, claro. se apropian de algunos sectores de la ciudad. Creo que tenemos, y ya lo estamos haciendo, que levantar un poco la vara y recuperar ese afuera para el vecino. Porque tal vez no te pase nada, pero mucha gente se siente insegura frente a esa realidad. A veces son agresivos verbalmente. Ahí estaba Jorge Macri. Sí, primer punto, con el tema de salud mental hay un problema. Hay un problema con la ley y yo creo que la ciudad hace muchas cosas bien y hay otras donde tengo diferencias. Creo que hay un problema con el abordaje del tema de adicciones. Necesitamos mucho más hincapié en salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Es increíble la cantidad de, no sé si alguien acá tiene alguien en familia con un tema de adicción, pero la verdad, o de salud mental, pero está haciendo estragos. Está haciendo estragos en los jóvenes y está haciendo estragos en las familias. Me parece que él hace más hincapié en el tema de inseguridad. ¿No? Pero bueno, yo no había visto, la verdad, el corte. Cualquiera que viajó a Nueva York, a San Francisco, a Los Ángeles, ve situaciones no solamente de sociedades mucho más opulentas que la ciudad de Buenos Aires, ve situaciones. Y además en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires también nosotros tenemos mucha gente que viene. Cuando vos sos indigente, ¿sí? Cuando vos sos indigente, estás en situación de calle, vas a los lugares donde más o menos sabés que no te va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, no digo, la ocupación de un cajero no va, pero tampoco es cierto que se va a resolver de la noche a la mañana diciendo las cosas, porque la gente viene de la provincia de Buenos Aires. Si vos estás en situación de calle en la provincia de Buenos Aires o venís acá a un lugar más iluminado, pero tenemos que resolver la Argentina. Tenemos que resolver la Argentina para que no haya gente en situación de calle. Yo sé cuáles son los instrumentos que podemos usar para los piquetes. Y yo sé que está muy bien decir que voy a sacar a la gente en situación de calle y no tiene que estar. Pero no es tan fácil hacer eso. No es tan fácil. Sí, hay que sacarlas de determinados lugares que son lugares de
utilización pública muy intensa, etc. Y después hay que tener otro tipo de paradores para que puedan ir. Martín Lustó, gracias. Gracias muy amable como siempre. Gracias, Jorge Metri. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar un poquito de cómo está el escenario político y también tenemos los datos de lo que ha pasado con el mercado cambiario y con la inflación en la última semana de marzo, que ha pasado sobre todo con la inflación de alimentos. Bueno, atención, estos son los números del déficit comercial con China. Claro, porque Argentina tiene un grave problema con China y explica parte de lo que está pasando con el tema de los dólares y por qué ahora el gobierno busca justamente ampliar el swap, que esto que se anunció hoy. Porque el déficit comercial con China es récord. China es uno de los principales responsables, o el principal responsable de que a Argentina se le haya achicado su superávit comercial. Fíjate, 9.500 millones de dólares de déficit comercial el año pasado, y este año, en el inicio, hasta abril, hasta ahí llegan las cifras oficiales, bueno, el ritmo de déficit se mantiene porque fue el déficit por 2.600 millones de dólares. China, de hecho, es el segundo origen de las importaciones argentinas. 1 de cada 5 dólares que Argentina importa provienen de China. El principal es Brasil, es el principal importador, digamos, de Argentina. China, a su vez, no balancea esas cuentas porque es el cuarto destino de las exportaciones argentinas. Básicamente, todos sabemos, el tema de la soja es el 7% total de las exportaciones argentinas. ¿Qué le compramos a los chinos? Acá tenés, mirá, según el INDEC, aparatos eléctricos, todo lo que son electrónicos, celulares, los circuitos. Todo el complejo de Tierra del Fuego importa desde China y desde Corea. Maquinaria para el campo que no se fabrica acá, en una parte por lo menos, productos químicos, medicinales, insumos para la industria automotriz y productos e insumos plásticos, los principales rubros de importación. Está cerrando una semana en la cual el Banco Central hizo pie con una compra en la semana de 631 millones de dólares, dólares que ingresaron a las reservas. Fue una de las semanas más importantes. Sí, donde recupera dólares. De hecho, en todo el mes pasado compró nada más que 850, en una semana compró 630. Pudo recuperar un poco de dólares y estabilizar un poco la situación. Nos estamos retirando. Ya está llegando Trebuca al aire de A24. Nosotros nos reencontramos el lunes. Tengan todos un muy buen fin de semana. Chau, chau.